seres terrestres, volvemos con una perturbadora historia para ustedes. Esto es La Cripta, Relatos Siniestros. Una pesadilla inesperada. Adrián, un chico de 14 años, vivía con su familia en una tranquila casa suburbana. Era una vida ordinaria, casi monótona. Días de escuela, cenas familiares y luego noches de videojuegos antes de dormir. Pero una noche, todo cambió. Esa noche, Adrián tuvo un sueño diferente, uno que no olvidaría jamás. En ese sueño, la tranquilidad de su hogar era rota por el sonido de pasos pesados y por la presencia de una figura aterradora, un hombre enmascarado, un asesino. Adrián nunca antes había experimentado un sueño tan vívido, pero cuando despertó, lo trató como lo que parecía ser, una simple pesadilla, nada más, al menos eso pensaba. La pesadilla comenzó con un ambiente familiar. Adrián soñaba que estaba sentado en la sala con su familia, pero pronto todo dio un giro macabro. La puerta principal se abrió de golpe y una figura oscura cargaba un cuchillo en sus manos. El asesino avanzaba lentamente mientras su familia intentaba huir, gritando en un pánico desgarrador. Adrián seguía paralizado en el lugar. Primero mató a sus padres, luego a su hermana menor, y finalmente, con pasos calculados pero implacables, se acercó a él. Adrián no tuvo escapatoria. Sintió el frío del cuchillo antes de despertar. Despertó jadeando, empapado de sudor, su corazón latiendo frenéticamente. Miró alrededor de su habitación. Todo estaba en calma. Solo era un mal sueño, o eso quería creer. Pasaron unos días desde la primera pesadilla. Adrián intentó olvidar lo ocurrido, pero las imágenes seguían grabadas en su mente. Entonces, la pesadilla volvió, idéntica en todos sus detalles. De nuevo, el asesino irrumpía en la casa, y uno por uno, asesinaba a su familia. Nada había cambiado. Nuevamente, al final del sueño, el asesino terminaba con la vida de Adrián. Los gritos, los golpes, la sangre, todo se sentía increíblemente real. Cuando despertó esta segunda vez, algo ardía en su interior, miedo, y una ominosa sensación de que esto no era solo una serie de sueños. El alma de Adrián ya estaba perturbada, y cada vez que cerraba los ojos, temía volver a soñar. Una noche, ocurrió nuevamente, pero esta vez, algo fue diferente. En esta tercera pesadilla, los eventos comenzaron igual que antes. El asesino entró, los gritos comenzaron y el terror lo invadió. Pero ahora, Adrián notó un detalle que había pasado desapercibido antes. En medio del caos, observó una pequeña abertura dentro del armario debajo de las escaleras. Un espacio estrecho, suficiente para alguien como él. Por primera vez en sus pesadillas, Adrián corrió hacia ese escondite y se ocultó sofocando su respiración. Desde allí, pudo escuchar al asesino moverse por la casa, buscando. Pero esta vez, el asesino no lo encontró. El sueño terminó, y Adrián despertó, respirando entrecortado pero ileso. Esa noche algo quedó claro en la mente de Adrián. Sus sueños eran más que simples sueños. Al día siguiente, Adrián no pudo ignorar lo ocurrido. Buscó en la casa y, efectivamente, encontró el mismo pequeño espacio en el armario debajo de las escaleras. Allí estaba, justo como en su sueño. El descubrimiento lo hizo cuestionarse todo. ¿Cómo podía haber soñado con algo que existía en su hogar, un rincón que nunca había notado antes? El miedo dio paso a un aterrador presentimiento. Las pesadillas eran una advertencia. Desde ese momento, Adrián no pudo dejar de sentir una inquietante tensión. Algo estaba por suceder, y él lo sabía. Era una noche aparentemente normal. Adrián estaba en su habitación cuando escuchó un sonido extraño que provenía de la planta baja. Unos pasos pesados, idénticos a los de sus sueños, resonaron por la casa. Su piel se erizó. Todo estaba sucediendo, igual que en las pesadillas. Intentó advertir a su familia, pero nadie le creyó. Pensaron que estaba imaginando cosas. Sin más tiempo para convencerlos, Adrián tomó una decisión desesperada: esconderse. Corrió directamente hacia el armario debajo de las escaleras y se cerró en el pequeño espacio que ya conocía tan bien. Desde su escondite, Adrián escuchó el rugido del caos.
Los gritos de sus padres y su hermana llenaban la casa. Podía escuchar los pasos del asesino acercándose y luego retrocediendo. Cada sonido lo paralizaba. Sabía que el asesino estaba haciendo exactamente lo que había soñado: exterminar a su familia. El ataque continuó durante lo que parecieron horas. Los gritos eventualmente cesaron, dejando un silencio sepulcral. Adrián no sabía si el asesino aún estaba dentro de la casa o había escapado. Pero una cosa era segura: él seguía respirando. Cuando salió de su escondite, Adrián se encontró con una escena devastadora. Todo había sucedido como en su sueño. Su familia había sido asesinada y la casa estaba sumida en un frío y aterrador silencio. El vacío lo llenó. Sentía culpa por haber sobrevivido y al mismo tiempo miedo de lo que pasaría después. ¿Por qué había tenido esas pesadillas? ¿Fue un don o una maldición? ¿Por qué fue él quien vivió mientras los demás perecieron? Adrián, arrodillado frente a los cuerpos sin vida de su familia, se dio cuenta de que su supervivencia no era un triunfo. Había escapado físicamente, pero su mente quedaría atrapada para siempre en la prisión de su trauma y sus pesadillas recurrentes. La historia concluye con una duda sin respuesta. ¿Fue la serie de sueños una bendición que lo preparó para sobrevivir o un cruel decreto del destino? ¿Cuánto tiempo puede alguien cargar con el peso de haber sobrevivido a costa de todo lo demás? En esa casa oscura y ensangrentada, solo queda el eco del llanto de un niño que ha perdido todo, menos el miedo, el cual lo acompañará por siempre. Seres terrestres, nos vemos pronto con una nueva oscura historia. Esto fue La Cripta, Relatos Siniestros. Muchas gracias.